Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Entre Reflectores. Nos acompaña Jennifer Palafox. ¿Cómo estás? Hola Paola, ¿qué tal? Estoy súper emocionada por estar otra vez haciendo Entre Reflectores. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Aparte de que fue un tema libre, es un tema que a mí me hace sentir como medio hipster a veces porque amo las cosas vintage. Y bueno, vamos a empezar. Imagínate que tienes ganas de escuchar tu música preferida. Ajá. Pues muy fácil, ¿no? Sacas tu celular, abres Spotify o Deezer o cualquier plataforma digital. Esa música que ahora tú puedes encontrar tan pues, fácilmente es una aplicación de smartphone. Ahora, bueno, hace muchísimo tiempo la generación boomer tenía que ir a comprarla sí o sí. O tener suerte de plano de que la pasen en la radio. Pues, ¿cómo pasó esto? Bueno, bienvenidos, estás viendo Entre Reflectores y hoy les vamos a hablar de cómo es que pasamos de los discos a acetatos y ahora estamos en la era digital. Es que tienen mucha razón, Palafox, porque a nosotros ya se nos hace muy común, porque aunque tal vez no somos la generación más joven, pero sí nos hemos ido desarrollando con esta era digital. Y sin darnos cuenta, la música es cultura y no solamente lo que dicen las canciones, sino cómo es que las escuchamos. Y a través de los años esto ha ido cambiando y estoy segura que en muchísimos años más ya va a ser totalmente diferente a como ahorita estamos acostumbrados. Así es. De hecho, en el siglo XX fueron las primeras pruebas de registro sonoro. No fue hasta 1857 que se inventó el fonoautógrafo. Fue el primer aparato capaz de transmitir las ondas de sonido a un medio visible. Sin embargo, este aparato no podía grabar o volver a reproducir el audio, solamente lo captaba y lo plasmaba visiblemente, pero hasta ahí. Me imagino era como 8,000 veces más grande que los aparatos que ahorita tenemos, ¿no? Ah, sí, estaba enorme. Captaba las ondas sonoras a través de una bocina, lo que hacía que una cuerda vibrara y de ese modo se grabara el sonido sobre un papel. No fue hasta 1877 cuando Thomas Edison creó, bueno, eso es lo que dice la historia, yo lo dudo porque ya ves cómo le encantaba adjudicarse cosas. Ajá. Pero bueno, eso es harina de otro costal. No voy a sacar aquí mis corajes, pero bueno, según la historia, él inventó el fonógrafo. Este aparato, a diferencia del otro que te mencioné, sí grababa el sonido, lo grababa en una especie de tubo con una aguja haciendo surcos a lo largo del cilindro y así se reproducía el audio. Nada más que para reproducirlo tenían que subvertirlo, o sea, voltearlo, debía volver a pasar la aguja pero al revés para poder reproducir el sonido. Ese sí había llegado a escuchar y creo que en algunas tiendas de antigüedades o de reliquias sí lo he visto. Es una cajita, de hecho aquí lo están viendo en pantalla, una cajita que parece que tiene una corneta. Sí estaba ya un poquito más accesible el cargarlo y todo, pero como dices, el procedimiento para poder grabar una canción sí se escucha muy complejo. Así es. Y fíjate que me pongo a pensar y honestamente, o sea, te pones a pensar y dices, como por qué la gente antes se le ocurrió grabar o registrar el sonido. Bueno, pues la finalidad real de los registros sonoros era conservar los discursos políticos y así hacer llegar las ideas o registrar cosas para fines políticos o sociales. Está muy interesante, aunque también me ha aburrido. Eso no me lo sabía. Yo pensaba que sí era literal para escuchar otra vez a las bandas de música que les gustaba. Nunca me imaginé que fuera para fines políticos, la verdad. Sí, principalmente para eso se inventó, pero en 1887 un compa de Edison, se llama Emil ¿sabe qué? Berliner.
Este tipo se dio cuenta que a la gente le gustaba escuchar música, así que él inventó el gramófono, un dispositivo capaz de hacer una sola grabación y a partir de ahí venderla en serie. Los discos de gramófono giraban a 77 reproducciones por minuto. La música pues era cada vez más accesible en ese tiempo, pero nada más era como para las personas de alto poder adquisitivo, los que tenían acceso a este aparato. Digo, fue la primera vez que se utilizó este aparato para escuchar música. Dices que en estos ya se utilizaban discos, a lo mejor no chiquitos, unos enormes tal vez, pero ahí ya se utilizaban discos. Ajá. Wow. No sé por qué siento que ahí le aplicaron la misma a Thomas Alva Edison, como que le robaron un poquito de su idea y lo mejoraron. De hecho sí, cuando estuve haciendo la investigación, sí mencionan que se basaron en el invento de Thomas Alva Edison. ¿Y qué siguió después de eso? Porque ya se escucha, ya si ya tenía un disco, ya se escucha que se está acercando a la época moderna. Ya sigue el tocadiscos. En 1925, porque el gramófono sí duró un buen de tiempo. ¿Cómo cuántos años aproximadamente? De 1887 a 1925. No, sí fue mucho. Sí, con la incorporación de la electricidad en el campo de la tecnología, pues aquel, digamos, longevo aparato fue sustituido por el tocadiscos. Este más que nada se basaba en un plato giratorio, un brazo fonocaptor, no sé si lo ubicas, ¿no? Es como la agujita que va rayando el disco. Sí. Y ese se veía como soporte en una cápsula. Y así traducía las vibraciones sonoras. Había discos de vinilo, había discos de acetato, roca de pizarra, de laca, y a comparación del otro, reproducía a 33 revoluciones por minuto. Pues sí mejoró un poquito. Me sorprende los distintos materiales que tenían los discos. Yo la verdad solamente había escuchado casi de los de acetato, y de hecho tengo una memoria de una bisabuela o tatarabuela. Cuando yo era chiquita tenía un tocadiscos que todavía funcionaba, y sí, aunque funcionaba y estaba bien cuidado, la música no sé por qué me transmitía a que no era mi época, no tanto por la calidad o por el ritmo, sino que sentía que no era mi época, no sé cómo explicarlo, pero la música sí tiene algo, y los formatos donde la escuchamos también. Sí, bastante. Honestamente, en mi casa teníamos 4 discos de los Beatles. Wow. Sí, era como nuestro patrimonio. Y desaparecieron. Desaparecieron y luego fui de visita a casa de un familiar y ahí estaban. Y así como de, ¿qué es esto? Pero ya todos así súper maltratados y en mal estado. No sé qué pasó ahí. ¿Te has quitado? Ya sé, era mi patrimonio, pero bueno. Honestamente me gustan muchísimo los discos de vinilo. Mi abuelo tenía así de rancheras o de rock combinado con ranchero. Yo no sabía que existía ese género, pero ándale que sí. Wow, lo voy a buscar. No te lo recomiendo mucho, pero está bien. En 1963, Pau, llega a la empresa Philips con un nuevo formato. Llega el cassette. Un formato pequeño, de bolsillo, completamente transportable. Poseía una cinta magnética, no sé si lo recuerdas. Sí, ese sí ya me tocó un poquito. Yo tenía una grabadora, de hecho, de cassette, donde grababa canciones de telenovelas que me gustaban de niña. En serio, yo nunca lo supe usar, yo nada más veía que mis papás lo usaban. Pero ya fue muy muy chiquita, como hasta los 6 años más o menos. Dicen que los cassettes una vez que se terminaba de reproducir, para volver a reproducir tu música tenías que regresar la cinta. Sí, con un lápiz o un palito. Eso yo no sabía, se me hizo súper loco. Sí, imagínate, ¿no? Que ahorita le das
la flechita para atrás, inicia de nuevo y no pasó nada. Pero ¿sabes qué, Jennifer? Vamos a un pequeño corte porque todavía no termina aquí la historia, nos faltan muchos años y muchos datos, ¿te parece? Súper. Haremos una pequeña parada. Quédate con nosotros, en un momento regresamos. Abrocha tu cinturón. Comenzamos con el siguiente destino. Y regresamos a su programa favorito, espero que sí, que así sea. Entre Reflectores, estamos de regreso y tenemos más información sobre los formatos musicales. ¿Verdad, Paola? ¿Sigues por ahí? Sí, claro que sí, te estoy poniendo mucha atención, la verdad. Bueno. Estás brindando mucha información y sí me acuerdo que nos quedamos en los cassettes. Y debo decirte algo sobre eso que también me puse a estudiar. A ver. Con la invención de los cassettes también llegó un poquito al mundo el concepto de la piratería, porque eso era algo que muy difícilmente se lograba con los discos de acetato o de otros materiales muy difíciles. No podías hacer algo que fuera más barato que eso hasta que llegaron los cassettes y ahí sí lograron pues piratear la música, ¿verdad? La música genérica, claro que sí. Oye, pero sí bajaba muchísimo el precio, era demasiada la diferencia entre un cassette original a uno chafa, genérico. Me imagino que sí, como ahorita si vas a una tienda donde te venden los discos, que todavía a algunas personas les gusta comprar discos de sus artistas, pues sí, mínimo unos 200 pesos por ahí te andas gastando mínimo. En cambio, si vas a un lugar donde sabes que los discos pues son piratas, traen hasta más canciones, te sale 10, 15 pesitos, pues me imagino pasaba exactamente lo mismo con los cassettes. Eso es muy interesante, Pau, o sea, analizar cómo es que conforme vas avanzando la tecnología o se nos ha facilitado, más nacen problemas como estos, problemas sociales que a final de cuentas pues afectan a un rubro, ¿no? En este caso la industria de la música o del cassette. De hecho, tiene que ver cuestiones también de derechos de autor y un poco de responsabilidad social que deberíamos de tener todos para no consumir estos productos que sabemos pues aunque nos salgan baratos, tal vez no tienen buena calidad y aparte afectamos a los artistas que lo realizan. Exactamente. Sí, te digo, nos falta muchísima responsabilidad social. Pero bueno, continuemos. De hecho, en 1979 los japoneses inventaron los Walkman. Eran una especie de reproductor donde ahí ponías tus cassettes. Y ya lo podías escuchar en la calle. Ahora sí que ya era un aparato completamente transportable, ya lo podías escuchar. Y se hizo muy popular entre el año 1979 y parte de los 80s. Fíjate que esos no me tocó conocerlos, pero sí he visto muchas películas que hacen referencia al boom que esto generó, porque imagínate, sí, muy bonito, podías escuchar música, pero en tu casa, y que de repente te dijeran, puedes ir camino a la escuela, camino al trabajo, o sacar a pasear a tu perro escuchando música. No sé, yo voy a veces en el tren, en el camión, y si no voy escuchando música, voy aburrida. Digo, como antes, pues no se hacía así, qué triste. Sí, ya sí. Cuando estaba investigando dije, no puede ser. O sea, imagínate, tenías que ir a comprar tu cassette, pagar por él, esperar a llegar a tu casa, colocarlo y escucharlo. Entonces sí era como una experiencia completamente revolucionaria, y a traer tu música portátil. Sí, fue un boom. De hecho, después llegaron seguramente sí te tocaron o los llegaste a ver a lo mejor a tus hermanos mayores o a tus primos mayores, los famosos Dixman. Sí, y ese sí, una de mis hermanas mayores tenía uno. Y ya fue con la llegada de los discos compactos, o sea, los CD. Fíjate que esos discos eran muy... estaban
súper padres porque se conservaban más tiempo, tenían más capacidad y pues de múltiples usos, porque aquí ya fue cuando llegó la multimedia, ya podías guardar videos, fotos. ¿No te acuerdas cuando, no sé si llegaste a tener novios que te quemaran discos de CD, te pusieran tus canciones favoritas? Bueno, a mí nunca me tocó, yo lo deseaba de joven, yo lo deseaba que me quemaran mi disco, se me hacía un acto totalmente romántico. No. Pero no me tocó. Y sí, la verdad es que este tipo de formato duró un montón. Sí. De hecho, hasta la fecha todavía está presente. Todavía lo podemos ver en algunos comercios o tianguis. Personas que venden todavía películas pirata. Ujú. Pero ya es muy escaso. Yo creo que hasta la fecha ha sobrevivido más que nada porque sí fue como una revolución en tamaño y en capacidad, ya que aunque el cassette era pequeño, pues no era tan ágil ni tan ergonómico. Tal vez, no sé si te llegó a pasar o en tu casa alguna vez tuvieron o en el carro de papás, que tenían un estuchito con muchos discos. Entonces podías cargarlos y saber que los podías reproducir después, pero si tenías 100 discos no te abarcaba mucho espacio, a diferencia de si tenías 100 cassettes, ahí sí necesitabas pues una caja y no sé, siento que por eso ha sobrevivido y como tú dijiste, su material es bueno. En 1995 patentaron el MP3. Este invento supuso un cambio muy radical en la manera de escuchar la música, ya que al ser un formato digital tan versátil se podía compartir fácilmente la música y de hecho muy rápido. Sí, y pues, prácticamente ahorita todo se guarda, o al menos lo que es audio, en MP3, y es la forma más sencilla que nuestros dispositivos lo agarren. de hecho sí, y las empresas japonesas no dudaron en sacar al mercado los reproductores de MP3. Oye, Ya de ahí se ¿los sumaron. japoneses hacen Sí, cosas? sí, ya sé. Dicen que los rusos son los primeros en hacer todo, pero no es cierto, son los japoneses. Primos. De hecho, después se sumaron Apple, Samsung y Sony, sacaron ya los reproductores MP3, pero ya más bonitos, más estéticos, más chiquititos. Seguramente esos ya te tocaron a ti. Sí, es lo que te iba a comentar. Yo recuerdo si tú me dices un MP3, yo pienso en un iPod, no tanto como en la versión, la primerita. La verdad es que Apple fue lo que los lanzó a la fama, este tipo de reproductores todavía más pequeñitos y más portátiles. Sí, recuerdo que todo el mundo anhelaba tener un reproductor de Apple, pues. Pero también usaban muchísimo descargar música de plataformas como Ares o Torrent. Ay, sí es cierto, sí lo llegué a hacer, perdón, me disculpo por descargar música pirata, pero sí lo llegué a hacer. Yo de chiquita lo hacía, pero yo no sabía que era pirata, yo creía que era gratis, ¿no? Como el gatito. Ay, dice gratis. Yo los descargaba, pero llenaba mi computadora de muchísimos virus. Sí, de hecho a mí también me pasó eso. Tenía mis carpetas llenas de música y todo, pero luego pues claro, la computadora le empezaban a salir cositas aquí, una notificación de cosas bien raras y yo, ¿qué está pasando? Entonces, amigos, la moraleja de esto, no descarguen cosas piratas. Y aprovechando la crisis incesante de la demanda de un público que nació más que nada para consumir, o sea, nosotros, la generación Z, aparecieron Spotify, Deezer, Apple Music y pues varias plataformas que relativamente hicieron el consumo musical más accesible por un precio considerablemente bueno. Mira, sí me interesa mucho tocar este tema de Spotify porque tengo por ahí unos datos guardados, pero los vamos a ver regresando del corte. Haremos una pequeña parada. Quédate con nosotros. En un momento regresamos.
Abrocha tu cinturón. Comenzamos con el siguiente destino. Gracias por continuar aquí en este tercer bloque de su programa Entre Reflectores, y ya llegamos a un punto más actual donde estamos hablando de Spotify, de pues muchas plataformas que ahorita la verdad utilizamos, nos hacen la vida más sencilla, pero no todo es miel sobre hojuelas. ¿Qué te parece, Palafox? Si te digo un poquito de los pros y contras que tienen plataformas como Spotify. Claro que sí, Paola. Vamos a escucharte. Bueno, me dices tú qué opinas. Mira, los pros es que obviamente llevas la música siempre contigo. A donde sea que vayas, puedes ir escuchando tu música favorita. Eso es cierto. Tiene además paquetes, pues como tú lo mencionabas antes de irnos al corte, paquetes accesibles y que además ya han dado esta nueva variedad de que sea en grupos, que sea un paquete pues dúo, en pareja, un paquete familiar con hasta 4 cuentas para que puedas escucharlo y pagar el precio que pues legalmente debes pagar, ¿verdad? Porque a veces nada más recibes como el costo de una cuenta, pero te comparte, ¿verdad? Entonces pues nos da esa opción. Además tiene una amplia colección musical, está investigando y no se ponen de acuerdo en diferentes páginas de internet, pero un promedio de las canciones que tiene Spotify son 35 millones. O sea, es demasiado. Wow, sí. Es exagerado. ¿35 millones dijiste? Sí, 35 millones de canciones. No sé cómo su plataforma no ha explotado con tantos datos y tantos usuarios que día a día va creciendo, pero eso nos habla de la magnitud de cuánta música tú puedes tener en tu dispositivo y andar cargando 35 millones de cassettes o tantos de discos. Sí nos ha facilitado, la verdad, mucho la manera en la que escuchamos. Sí, de hecho sí. O sea, ahorita que lo mencionas, me pongo a pensar en... Hace rato que iniciamos el programa en el siglo XX, y ahora con todos esos casos que nos cuentas, honestamente siento que la proliferación de las tecnologías han estado avanzando demasiado rápido y cada vez es como más fácil, y me cuesta trabajo a veces imaginar cómo va a ser después, cómo va a ser el futuro. Pues yo pienso que muy diferente, porque a lo mejor hace 100 años pues la gente se veía cargando un fonógrafo por la calle para poder escuchar música, y ahorita no. Es un aparato muy chiquito lo que nosotros usamos, y además la tecnología avanza cada vez a pasos más rápidos. Entonces yo creo que pues si llegamos a tener hijos o nietos, vamos a estar muy sorprendidos de la verdad cómo escuchan la música, cómo hacen otro tipo de cosas que tal vez nosotros ni imaginamos. ¿Recuerdas hace ratito que te mencioné que en casa de mi bisabuela, tatarabuela, la música la escuchaba diferente, de otra época? Bueno, pues además de eso, pues tú sabes que no se oía parejita, planita, podía pues contener baches en la música, por así decirlo. Como ruido. Ajá, ándale, así como eso. Algo que maneja Spotify es calidad. O sea, prácticamente todas las canciones que ahí puedes encontrar, no vas a escuchar ruido. Si se traba, pues es cuestión de internet, más no de la música, porque pues los artistas la brindan, es original, decente, entonces la música es de excelente calidad. Y aparte no te consume mucha memoria, ¿no? No es como que tengas ahí toda la música guardada en tu celular. De hecho, yo tengo varias playlists, y es un poco el punto que sigue, pero yo tengo varias playlists y están descargadas, y en total han de ser unas 1000 canciones, y tal vez pues sí consumen algo de memoria, pero no como
si las hubiera descargado como antes tú mencionabas que se hacía de Ares, de todas estas plataformas que además de ser ilegal e inseguro, sí te consumían muchísima más memoria. Sí, la verdad es que ya como que incluso la música viene comprimida. Ajá, Ya no sí, es como antes. comprimida y de calidad. Así que punto bueno para Spotify. El último pro que tiene es que tiene una interfaz amigable, es decir, es fácil de utilizar, de mover, de buscar música. Entonces ahí no tenemos ningún problema. Ah, mira, encontré otro pro, muy buen punto, que no se nos vaya a pasar. El servidor es accesible en varias plataformas, es decir, yo lo puedo tener en mi celular, mi cuenta, y también mi computadora, y lo puedo agregar después a una tablet que yo tenga, entonces eso es algo muy, muy chido, que no se queda nada más en un dispositivo. Y bueno, ahora vamos con las contras. Si no tienes una cuenta premium, que es donde pues pagas, debes escuchar comerciales y no puedes escuchar toda la música que tú quisieras. Tengo entendido que no puedes cambiarle mucho, no sé, es como que te pone varias limitantes para que disfrutes tu música a gusto. Oh, sí, sí lo he experimentado, pero yo con Deezer. Que después de decir, de vez que le cambiaste, ya no puedes, como que te penaliza y tienes que quedarte a escuchar la canción que te recomienda o que tú dejaste ahí. Ay, qué triste, a veces necesitamos una canción en específico para un momento. Sí, imagínate que vas en el camión, vas triste, no sé, te vas imaginando tu vida en un videoclip. Bueno, a mí me pasa. Sí. Y no está la canción adecuada, no está la canción correcta. De hecho, a mí me pasa de que yo estoy escuchando música y de repente me distraigo y le regreso porque no disfruté la canción como debía ser. Creo que todos pasamos por ese. Pero bueno, la contra más fea y la verdad lo que a mí más me duele de Spotify y de estas plataformas es que si dejas de pagar un mes, ya nada de la música es tuyo. Cuando teníamos los discos, los cassettes, pues los comprabas y eran tuyos ya de por vida, menos de que te los robaras, como el primo de Palafox, pero era tuyo. En cambio aquí, aunque tú hubieras descargado miles de canciones, ya no pagaste, lo siento, pero ya no puedes tener esa música y eso es triste. Oye, sí, yo no sabía. Qué bueno que me dices. Ay, no. O sea, se borra todo tu historial, todo lo que guardaste, todo lo que tenías. No se borra, pero simplemente, imagínate, llevas un año invertido pagando 100 pesos Spotify y de repente esos 100 pesos los pudiste haber ahorrado junto con otro mes y otro mes para comprar un disco que sí es tuyo. Okay. Y que toda la vida puedes tenerlo, a comparación de que si ya no pagas una cuenta, de nada te sirvió haberla pagado un año, 2, 3. No, es muy interesante lo que dices. Yo no sabía, no tenía idea de esto. Así es. Lo mismo pasa con Deezer, ¿no sabes? La verdad, esa plataforma nunca la he tenido, pero nos damos a la tarea de estudiarla para el próximo Entre Reflectores, porque tristemente ya se terminó. Llegamos al final de este programa. Así es, muchas gracias por habernos acompañado, espero hayan pasado un buen rato y que valoren un poquito los dispositivos donde ahorita escuchan música. Así es, lávense las manos, tomen su sana distancia. Sí, y nos vemos hasta la próxima. Así Bye. Hasta la próxima.